cordial saludo al docente David, a mis compañeros. Mi nombre es Fabián Andrés Rodríguez Buritica. Estoy trabajando con mis compañeros Jonathan Álvarez, Camilo Murcia y Pedro Tobar. El día de hoy vamos a abarcar un tema bastante importante dentro de la asignatura Sistema Internacional. Y este tema es el de los regímenes internacionales, ¿verdad? Vamos primero a ver qué es un régimen internacional. Estos regímenes son los encargados de regular a nivel internacional áreas específicas, como lo vamos a ver más adelante. Debemos tener en cuenta que estos regímenes son abiertos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que son abiertos? Cualquier actor internacional puede sumarse a ellos. Entonces vamos a analizar que ellos son fundamentales para garantizar la estabilidad del sistema internacional. De ahí nace su importancia. Debemos comprender que puede sonar un poco hacia el realismo, pero estamos en un sistema, digamos, tendiente a lo inestable, en relaciones de poder, pero más tendiente a lo inestable. Entonces, para entender mejor los conceptos que vamos a analizar hoy, vamos a tener en cuenta el texto elaborado por el autor mexicano Mauricio Lascurain en el año 2018. El título de este texto es Teoría de regímenes internacionales, el caso del recurso de agua en el régimen ambiental, México y Estados Unidos. Y en este punto vamos a ver la primera cita del autor. Esta cita nos dice: los gobiernos y sus comunidades trabajan para combatir los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales. No obstante, por su misma naturaleza, las fronteras también son fuente de tensiones y conflictos. Entonces aquí es donde vemos la importancia de mantener el equilibrio dentro del sistema. Ok, una vez comprendido lo anterior, debemos comprender que cada régimen no es de alcance universal, es de un alcance parcial, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos tanto en materia de los países, los actores que alcanzan, no los van a alcanzar a todos, como de los temas que abarcan. Un solo régimen no va a abarcar todos los temas, ellos son especializados. Y esto lo vamos a ver perfectamente en el caso que nos expone el autor. Cabe aclarar que el autor nos está hablando de un conflicto fronterizo entre Estados Unidos y México que tiene repercusiones sobre todo ambientales. Entonces el autor nos dice: el estudio del régimen ambiental México-Estados Unidos permite visualizar su funcionamiento y evaluar si éste ha cumplido con los objetivos de su creación. Entonces aquí vemos que el alcance es netamente ambiental y solo va a abarcar estos dos países, México y Estados Unidos, la frontera. Ok, como lo vimos anteriormente, cada régimen tiene un tema o planteamiento específico. Esto lo podemos ver en la siguiente cita, donde nos dicen que los problemas comunes en materia ambiental en la frontera han originado la formación de un régimen con la finalidad de solucionar los problemas de contaminación, degradación y deterioro ambiental. Entonces, como lo vimos anteriormente, este es el propósito de este régimen en este caso. Los regímenes pueden ser de alcance regional o pueden ser de alcance mundial, ¿verdad? Entonces hay unos que van a abarcar solo la zona de Sudamérica. Listo. Eso es un régimen que abarcó solo esa zona. Otro, digamos como la Organización Mundial de la Salud, ya va a abarcar muchísimo más, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿para qué se crean los regímenes? Estos son creados para fortalecer la cooperación entre actores que los integran y a su vez obtienen beneficios. Esta parte de los beneficios es bastante importante y la vamos a ver en la siguiente cita. Dice: además que la disponibilidad de un suministro adecuado y utilizable otorga sostén a la economía de la región. Esto lo dice el autor Lascurain en su texto que ya vimos. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque estos países están cooperando pero a su vez obtienen un beneficio. En este caso, ¿cuál es ese beneficio? El beneficio va a ser el empoderamiento de la economía en esa región en específico, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver aquí unas citas como para ir aterrizando un poco más todavía este tema, ya para ir como cerrando mi parte de la exposición y darle lugar a mis compañeros que van a profundizar en temas un poco más específicos. La primera cita la incluye el autor que ya acabamos de ver y es de Keohane en el año 1989. Este autor nos dice que desde una perspectiva neoliberal, estas surgen como el resultado de la creciente necesidad de coordinar políticas creadas por la interdependencia de las instituciones federales, subnacionales y la sociedad civil de ambos países, ¿verdad? Entonces también esto lo podemos aterrizar al caso que estamos viendo. Se requiere en este caso coordinar políticas a nivel ambiental y aquí entra la creación de un régimen. Cada régimen tiene su especialidad. Entonces vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud, su tema, la salud. La OIT, el trabajo. Listo. Entonces cada uno tiene como su especialidad y eso lo vamos a ver de nuevo en una cita del autor que dice:
La anterior definición permite la inclusión de casi cualquier asunto internacional. Actualmente existen regímenes internacionales en asuntos monetarios, otros que tienen que ver con el comercio de bienes y servicios, como la Organización Mundial del Comercio, y algunos que se enfocan en la ética de las relaciones internacionales. Entonces, esto es importante entenderlo. Cada régimen tiene su propia especialidad. Pero todos tienen sus especialidades, pero todos van a confluir hacia áreas de interés común, ¿verdad? Entonces, incluso hablábamos dentro de una de las sesiones con el docente acerca de las ODS. Entonces, este es el perfecto ejemplo de la inclusión y la confluencia hacia el interés común. Las ODS abarcan diferentes campos, pero van hacia un interés común, que es como subir el bienestar de la comunidad en general. Entonces vamos a ver otra cita que dice: es posible distinguir que los regímenes internacionales son medidas más especializadas concernientes a actividades bien definidas, recursos o áreas geográficas, y que frecuentemente involucran a miembros de la sociedad nacional e internacional, quienes a través de un proceso de coordinación política resuelven conflictos específicos de un área de interés común. Ok. Entonces, para ir confluyendo un poco la idea, dice: en este sentido, los regímenes internacionales los vamos a ver de diferentes formas. Los vamos a ver como instituciones sociales que consisten en acuerdos sobre principios, normas, reglas, procedimientos y programas que gobiernan las interacciones de los actores en áreas específicas, ¿verdad? Entonces, entre los actores internacionales encontramos a la ONU. La ONU tiene diferentes organismos. Estos son denominados sistemas de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, dentro de la última sesión con el docente estábamos abarcando bastante este tema. Y es que los sistemas de las Naciones Unidas vienen a ser como sus brazos, ¿verdad? Eso es la mejor forma de entenderlo. Dentro de las Naciones Unidas está, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Eso es un brazo. Y ese brazo va netamente al área de la salud. Entonces eso debemos entenderlo y tenerlo bastante claro. Bueno, esto es en cuanto a la parte más general de este tema. Ya mis compañeros Camilo, Jonathan y Pedro van a dar una ampliación en cada uno de los temas. A lo largo de las últimas 7 décadas se han desarrollado a nivel internacional un denso entramado de normas y órganos internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo. Este andamiaje internacional conforma lo que la literatura de las relaciones internacionales ha llamado un régimen internacional, un tipo de institución internacional que se integra por principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones establecido por los estados para regular y moldear sus interacciones, todo alrededor de un área temática específica dentro de la esfera del derecho internacional y el sistema internacional. Los regímenes internacionales de derechos humanos son los que en la literatura jurídica y en el mundo de los practicantes, la práctica, se conoce sin demasiada precisión y rigor conceptual como los sistemas de protección de derechos humanos, el sistema universal de derechos humanos, el interamericano, el europeo o el africano, todos de derechos humanos y su protección. Pero ¿qué tanto esos regímenes internacionales de derechos humanos han logrado promover y proteger dichos derechos? ¿Qué tan bien equipados están para ello? ¿Cuáles son sus alcances y límites? ¿En qué medida su existencia ha logrado promover y proteger los derechos humanos? O, en otras palabras, ¿qué tanto ha logrado influir en los niveles de vigilancia y de protección los derechos humanos en su práctica? Estas son las preguntas claves que dentro de la literatura de las relaciones internacionales se ha estado planteando sobre los derechos humanos durante al menos los últimos 20 años. Voy a hablar sobre la Organización Internacional del Trabajo, la OIT,
Este régimen es el responsable de la elaboración y supervisión en las normas internacionales del trabajo, cuyo es de forma tripartito, es decir, que trabaja pues con representantes de gobierno, empleadores, trabajadores, pues para que obviamente participen y tengan una promoción en la elaboración de sus nuevas políticas y programas hacia el trabajo decente para todos. Entonces es importante recalcar que el objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para que el hombre y la mujer puedan obtener un trabajo decente, productivo, en condiciones de libertad, de igualdad, de seguridad y sobre todo pues de dignidad humana, ¿no? Que es lo que prevalece en la OIT. Todos sabemos entonces que la misión de la OIT es tratar de promover y cumplir esas normas y principios de los derechos fundamentales del trabajo, crear mayores oportunidades, mejorar la cobertura, fortalecer el tripartismo y el diálogo social entre la sociedad y el gobierno. Entonces todos sabemos que la OIT fue creada en 1919 y según Robert Owen en 1771-1853 de Gales y Daniel Legrand de 1783 a 1859 Francia, la Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron desde el siglo XIX y fueron pues liderados por estos dos empresarios, Robert y Daniel Legrand. Estimado docente, buenas tardes y compañeros. De antemano, le pido excusas por el lugar donde realizo la exposición. Para continuar la exposición en esta tarde, quiero hablar que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es un régimen mundial, uno de los más importantes a nivel internacional, y en la actualidad pues me parece que ha hecho un papel supremamente importante de acuerdo a la pandemia por cuenta del COVID-19 que vive el mundo. Para continuar quiero realizar o traer a colación cómo inició, cómo empezó a surgir. De acuerdo pues vemos como la OMS tenía como fin de categorizar la salud como un derecho humano. Esto pues sin embargo en la actualidad vemos como solamente encontramos en el protocolo de San Salvador, que fue aprobado en el año 1988. Sin embargo, pues la OMS participaba activamente en comisiones de derechos humanos. También es importante reconocer que de acuerdo a los factores nacionales e internacionales, o especialmente pues uno de ellos fue en el año 1892, que se realizó la primera convención sanitaria internacional. Esto quiere decir que en el proceso de la conformación de la Organización Mundial de la Salud han existido pues también brechas por diferentes actores internacionales, los cuales no ha sido o no ha hecho la cobertura en las diferentes regiones o países del mundo. Es importante que los estados están trabajando a la mano. Son más de 160 estados que trabajan con la OMS, donde en algunos de ellos tienen oficinas, medios logísticos, pues para servir en pro de la salud de los habitantes de cada estado o a nivel mundial.